¿Qué tal, banditos? Bienvenidos a otro episodio de este proyecto. El día de hoy tengo un episodio bastante nostálgico para mí porque tengo una maestra. El invitado es mi maestra, puedo decir personalmente, y maestra de la Facultad de Idiomas Tecate, Karina Holguín. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación y por proporcionar el espacio para tener esta plática. Pues es un gusto que haya aceptado, maestra. Al contrario, muchas gracias por invitarme y pues considerarme. También es muy gratificante volver a ver a los estudiantes que estuvieron aquí con nosotros. También me da mucho gusto verte. ¿Cómo, me imagino que no soy el único que viene a visitar, o sea, sí le da ese, o sea, como ya dije, la nostalgia de cuando viene un alumno hace, pues yo no sé si fue las primeras generaciones, desconozco cómo estaban las generaciones cuando yo entré en el 2014. De aquí a mí, sí, fue de las primeras generaciones con las que yo trabajé, creo que fue la tercera. La tercera. Para mí, pero sé que a lo que fue la facultad son la cuarta generación. La cuarta generación, yo pensé que éramos ya la séptima o octava, que ya estaba avanzado. No, porque con nosotros no podían terminar la carrera, entonces se iban después de tronco común a cualquier otra ciudad, ya fuera Mexicali, Ensenada, Tijuana. Entonces, la primera generación se graduó en el 2010 y de ahí tuvimos la siguiente generación hasta la generación donde se encontraba Edith, donde se encontraba María José y demás. Yo me acuerdo de... Yo lo único que ubico arriba de nosotros es el lado donde estaba Jonathan, el hermano de Dilberto. Jonathan. Uh-huh. Ellos serían si nosotros fuimos dijo que éramos la cuarta, ellos debían haber sido la tercera, ¿no? Más o menos. Sí, es que hubo una generación que estuvo mezclada con Tijuana, Tecate. Okay. Entonces, esa es la segunda. Después está la generación de... Perdón. Está Edith. Está esta generación es cierto, entonces ustedes son la tercera. Son la tercera. Rayos. Sí, entonces, pues me ha tocado ver algunos estudiantes que sí regresan a ya sea hacer algún trámite cuando todavía no han recibido su título y pasan y saludan, ¿no? Pero hay quienes regresan 4 o 5 años después. ¿Años? Que pasan por aquí y deciden llegar a saludar o traen algún pendiente, ¿no? Que quedaron de verse con alguien o vienen a pedir trabajo también. Okay. Y es una sensación un poco, pues es muy peculiar, porque pues sí te entra mira, ya no se ve como cuando estaba aquí por la cuestión de cómo se conducen. Cuando están aquí como estudiantes, se sigue viendo todavía como ese cuestionamiento de quién soy, qué hago aquí, ¿no? Sí, totalmente. Y ya cuando están laborando, cuando pues al pasar de los años con la experiencia de vida, se ve mucha diferencia simplemente en la manera en que hablan, la manera en que caminan, ¿no? Vienen como te dan una sensación de que ya saben lo que están haciendo, ¿no? Que ya no se preguntan tantas cosas, ¿no? Ya los ve con más seguridad cuando... Algunos sí, obviamente pues cada persona es distinta, ¿no? Pero eso es lo que yo siento cuando los veo, ¿no? Me da mucho gusto verlos, pero normalmente pues uno también trata de no atiborrarlos, ¿no? Porque llegan todos los profesores a querer platicar con ellos, entonces no sé si a ti te pasó las veces que has estado aquí que todos te saludan y muy muy sonrientes, muy animados de verte, ¿no? Y a veces uno piensa... Yo siento que conmigo es como que otra vez este batillo. Porque, claro que no. Pues yo me acuerdo que cuando empecé con el título, pues me faltaba una cosa, otra. Al principio era como que ahora, y realmente ya las últimas veces como que ahora que le falta este batillo, pero no es para... No, fíjate que no, pues es que pues estamos viendo personas distintas todos los días, ¿no? Y cada semestre vienen algunos diferentes, pero yo creo que aquellos alumnos que tuviste primero o en las primeras generaciones, sí los mantienes un poco más tanto en la memoria como también en la cuestión de la relación que tuviste con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo aquí cuando estuve con el grupo donde te encontrabas, no tenía tanta experiencia con la relación con los estudiantes, entonces ahí fue donde yo empecé a aprender cómo llevarme con los estudiantes en la cuestión académica, pero también tratar de conectar un poquito más como persona. Entonces cuando ya los ves a quienes no has visto en varios años, pues sí a mí me da mucho gusto.
Pero pues ya, si el alumno se acerca, digo, ok, platiquemos. No, es que yo como le mencioné antes de empezar a grabar, yo cuando entré a la facultad y usted estuvo en primer semestre con nosotros, o sea, yo no puedo hablar por los demás, pero para mí fue como que, como le mencioné, un terror de proyectaba cierta seriedad, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando un profe es joven y serio, va a estar cañón. Dices, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque son cosas opuestas, ¿no? O sea, no porque ser joven es sinónimo de par y nada de eso, pero, o sea, uno espera esa seriedad de los maestros que ya tienen más tiempo, que se ven más grandes, pues entonces yo la veo joven. No, para empezar, yo nunca he sido como el extrovertido del salón ni nada, pero pues me gusta que haya una buena relación entre el alumno y el docente. Entonces yo veo esta seriedad se ve joven, dije, ay no, entonces aquí hay algo extraño. Voy a tronar esta materia. No, bueno, creo que también pues tiene que ver la cuestión de esa preconcepción que tenemos aquí en México sobre precisamente el profesor. Tú escuchas la palabra profesor o maestro y te imaginas a alguien muy específico, ¿no? Alguien de cierta edad, con cierto tipo de vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando inicias, me imagino que en su momento a ti también te llegó a pasar. Entras a un grupo de personas que son jóvenes, casi de tu edad, a lo mucho 5 años, 6 años de diferencia, y tienes que, de cierta manera, adoptar ese tipo de actitudes un poco más serias, más distantes, más formales, no necesariamente para alejar a las personas que están contigo en el espacio del salón, sino pues para que en realidad se vea que sí hay realmente un rol de profesor. Sí. Solamente por la cuestión de la apariencia, las personas pueden crearse una idea, ¿no? De qué es lo que va a pasar. La pura vestimenta Sí, anteriormente yo solía venir a trabajar aquí, a dar mis clases con vestimenta muy formal, o lo más formal que pudiera, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Y ahora no, ahora hay días que a veces traigo ropa deportiva, ¿no? Y ya no veo esa extrañeza en las personas que están en el salón. Pero es porque usted ha ganado experiencia o porque, o sea, no le digo mal plan, pero yo creo que es el pasar de los años, ¿no? El pasar de los años, entonces, pues ya esa concepción que tenía, pues se va como... Sí, pues obviamente uno también va creciendo, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando empecé las clases? Por ejemplo, cuando usted nos dio clases a nosotros en 2014, yo le calculaba unos 31 más o menos. No, tenía 25. 25. Okay. Me disculpa. No. Es que también es esta cuestión de la actitud. Por ejemplo, si tú me hubieses visto en otro espacio, con ropa diferente, con una forma de hablar diferente, tal vez no pensarías exactamente igual, o tal vez sí, ¿no? Ya depende. Pero pues todos estos son roles que uno tiene que asumir como profesor. A veces en lo que son las clases, en lo que nosotros nos especializamos, que son las clases de lenguas, tienes que tener una actitud mucho más abierta, mucho más cercana hacia los estudiantes, de cierta manera. Entonces estás un poco más relajado, un poco más flexible, tratas de mantener, no una amistad como tal, pero sí un espacio donde tengas una comunicación más inmediata, ¿no? Donde ¿Le costó trabajo encontrar esa...? Porque para mí es importante saber poner una línea entre, como usted dice, no somos compas, pero nos llevamos bien, ¿no? Podemos bromear y no pasa nada, ¿no? Ajá. Ese es el punto. Sí, es una línea muy delgada. En ciertas ocasiones me tocó que algunos estudiantes malinterpretaran este tipo de interacción, tanto como para algo positivo como para algo no tan positivo, ¿no? En una ocasión precisamente tuve un detalle con un estudiante que, como dices tú, no me vio muy mayor y vio una oportunidad para invitarme a salir, por ejemplo. Okay. Entonces normalmente no sería un problema, pero el detalle es que si estás dándole clases a ese estudiante y vas a seguir dándole clases, pues puede tornar la situación un poco incómoda, ¿no?
Pero, por ejemplo, o sea, pues yo no, cada caso es un caso, ¿no? Pero personalmente yo no me imagino en qué escenario es como, yo como alumno voy a invitar a la maestra, o ¿cómo ese atrevimiento, no? O sea, es lo que también yo no siempre alcanzo a captar o a entender, tal vez así, ¿no? A simple vista, de ahí esa misma actitud, ¿no? De tratar de mantener una relación de respeto y demás, formal, pero pues al mismo tiempo de un poco de confianza. Pero sí puedo aterrizar a esta persona y decir, porque como usted dice, lo va a seguir viendo, entonces sí puedo aterrizarlo como para no... Más o menos, al principio como que no fue algo que se haya entendido como a mí me hubiera gustado, pero pues ya con otras situaciones que se presentaron, pues no hubo ahora sí que espacio para un malentendido, ¿no? Ya todo quedó demasiado claro. Okay. Entonces, pues el detalle con esta persona es que siguió siendo mi estudiante por otros 2 meses. Bueno, yo me refería como a ya en general hablar con él, con esta persona y que las cosas se calmaran, pues como decir, ok, sí es en cierta manera algo grave, pero como poder hablar con él y decirle, pues sabes qué, esto, pues por lo que dice, o sea, yo se lo digo porque yo tuve una situación similar, pero como instructor. Entonces, para mí escaló pues alto, entonces yo dije, pues la voy a seguir viendo. Entonces lo que yo hice fue hablar con esta persona y decirle, no, ¿sabes qué? No te preocupes, en serio, solo ahí muere. O sea, ya no hay que moverle, no nada. Sí. Ahí muere y pues no puedo decir que regresar otro día a dar clases y todo bien, ¿no? Pero... Tomó un poco de tiempo, ¿no? Para la adaptación. Para adaptación, entonces... Sí, pues en mi caso tuve que pues rechazar la invitación y le expliqué a este chico que gracias por la consideración, pero pues no era algo que yo estuviera buscando y aparte por mis cuestiones laborales yo no tengo permitido tampoco el tener una interacción de ese tipo con un estudiante y yo valoro mucho mi trabajo, no estoy buscando ninguna situación amorosa, entonces dejémoslo así. Gracias por la invitación, ¿no? Pero pues esa fue mi primera acción. Después de esto las cosas como que no quedaron enteramente claras. Okay. Y ahí es donde te digo que ya tuve yo que hacer otro tipo de cosas, ¿no? A hablar con mis supervisores, etcétera, para que ya sí escaló también un poco esta situación. No una manera donde, por ejemplo, yo estuviera en peligro o estuviera siendo acosada, que me siguiera después del trabajo, no a ese grado. Pero sí el que quedara totalmente claro que no era algo que iba a suceder, ¿no? Claro. Ese es el detalle. Pues es que yo cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de grabar un episodio con Ale, estuvo aquí en los 2 primeros semestres, se fue a Tijuana y justamente estamos hablando de eso, que ya cuando uno pues porque pues me considero una figura como que está frente a la gente de alguna manera, entonces uno como figura pública, pongámoslo así, está expuesto a situaciones sociales en todas partes que sí. Su alcance es mucho más grande que un contador o que... Sí, pues que tienen interacciones más limitadas, ¿no? En cuestión de cantidad de personas. Entonces su interacción social es mucho más grande, por lo cual puede desembocar un sinfín, probablemente no nomás de invitarla a salir, o sea, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo digo ahí, pues me imagino que al paso del tiempo usted ha aprendido a cómo lidiar con este tipo de cosas, porque... Pues yo creo que a todo profesor o profesora en algún momento le va a pasar algo similar, ¿no? Si bien no al grado de que llegues a recibir una invitación, pero sí detectar que hay un estudiante que por ahí tiene ciertos gestos hacia ti como profesor o ciertos comentarios que tú dices, aquí hay algo que se sale de la norma, ¿no? Sí. Pero pues a fin de cuentas yo creo que esto te puede pasar en cualquier trabajo, ¿no? O en cualquier área, o en cualquier actividad que estés realizando. Pero sí, como profesor, por ser figura pública, porque sí lo somos, se vuelve un poco delicado cómo lo manejas. Pero
¿La imagen usted también la ve importante fuera de la escuela? Y yo es algo que es un tema que yo realmente no tengo una postura muy fija, porque para mí el maestro al fin y al cabo es una persona que tiene sus gustos, que tiene sus amistades, que tiene su vida. Entonces yo es una postura que no he definido muy bien, porque yo digo, o sea, pues la persona fuera de su pues de la escuela, pues es su vida. Creo que aquí podríamos entrar en cuestiones muy, muy filosóficas, porque primeramente sería entender qué es un profesor, ¿no? ¿Qué es un maestro? Usualmente nosotros pensamos que sería alguien que da clases en una institución, tiene su horario fijo y termina su jornada y, como dices tú, ¿no? Se retira ya a sus actividades personales, familiares, sociales, etcétera. Pero realmente cuando te vas a los inicios de lo que eran los profesores, pues ellos aceptaban discípulos, como les llamaban, o seguidores, y los estaban enseñando todo el tiempo, todos los días y demás. Entonces, a fin de cuentas, un profesor es un modelo a seguir en algo específico, ¿no? Puede ser simplemente una materia o puede ser un profesor de algo más profundo, como estos que te mencionaba, ¿no? Los profesores de antaño, estamos hablando desde los griegos, ¿no? Que tenían esa modalidad, ¿no? Por ejemplo, con Platón y Aristóteles. Entonces, ellos prácticamente pasaban todo el día, todos los días, predicando, filosofando, preguntándose, estudiando y demás, ¿no? Entonces había la relación de alumno-profesor de una manera distinta como es ahora. ¿Por qué comento esto? En realidad un profesor no deja de ser profesor cuando sale del aula o cuando sale del trabajo, porque sigue siendo este modelo a seguir ante el ojo de la sociedad, ante las personas con las cuales has tenido algún contacto. Por ejemplo, ya no eres mi estudiante, en su momento lo fuiste, pero en algún momento de tu vida vas a dejar de verme como una profesora. ¿Me lo está preguntando? 100% que digas, sí, Karina. Yo tengo que unos 5 años que salí, y no puedo hablar de un futuro, pero en esos 5 años la maestra Karina. Es a lo que voy, ¿no? O sea, independientemente. O sea, sí llego y maestra, y como que algo más llevadero, por ponerlo de alguna manera. Pero pues sí, es la maestra. Es a lo que voy. Entonces, si bien estás en tu espacio ajeno a la jornada laboral, el ser profesor se supone implica una vocación. Entonces el profesor lo que hace es entregarle a la persona que está estudiando con él o con ella lo que sabe, lo que conoce de un tema determinado. No es nada más, te voy a ayudar a que memorices esta información. O sea, realmente para eso no necesitas un profesor. Tú puedes tomar un libro, tú puedes tomar un diccionario, tú puedes tomar una enciclopedia, puedes buscar información en internet, pero el profesor no nada más te enseña información. Vuelvo a lo mismo, viene siendo un modelo a seguir, ya sea en la cuestión de la formación profesional para los estudiantes universitarios, pero también en actitudes, también en acciones, en decisiones y demás. Entonces, cuando tú tienes una actitud muy diferente como profesor en tu trabajo a tu vida fuera del trabajo, esto da una sensación a los estudiantes de inconsistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, tomándonos en nosotros aquí en perspectiva, cuando fuimos profesor-estudiante, tú tenías una imagen de mí como tu profesor aquí, ¿no? Veías cómo me comportaba, las cosas que hacía, las decisiones que tomaba, etcétera. Sí. ¿Qué hubiese pasado si en un determinado momento nos encontramos en un lugar ajeno y vieras algo que es completamente diferente? Pues es que a la concepción que, y todavía tengo, que es como la maestra Karina, es como formalidad combinada con realmente generar un aprendizaje significativo. Entonces yo siento que si yo vería algo, tal vez no toda la figura se caería, pero ¿qué está pasando? Sí, va a cambiar, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, eso es a lo que me refiero. Un profesor, aunque tú lo veas en la playa, por ejemplo, cualquier cosa que haga el profesor, para bien o para mal, te va a causar algún tipo de asombro, ¿no? Ay, mira, la profe sí sabe nadar, por ejemplo, ¿no? Y la profe se cayó, o sea,
no dejas en tu concepción, en tu entendimiento o en tu percepción de la persona que fue tu profesor, no lo vas a poder borrar de tu memoria, no lo vas a poder borrar de eso que forma para ti, de eso que significa para ti. Sí. Entonces, ¿qué hacer en esa cuestión de cómo separar mi vida laboral de mi vida profesional, o de mi vida personal o de mi vida social? Es que realmente no hay por qué separarlo, porque el ser profesor eres tú, es parte de ti, no lo puedes separar. No lo puedes apagar. No. Entonces... Y separar esa... Es que yo me acuerdo muy bien una vez, y tal vez sea un poquito diferente, pero que yo la estaba buscando. Y ahí está lo que vemos, o sea, para nada fue como el ejemplo que acaba de compartir. Pero cuando uno va conociendo a los docentes, uno obviamente va conociendo sus personalidades. Y obviamente si yo conecto, por ejemplo, con la maestra Karina, Edilberto va a dar su personalidad, por poner un ejemplo, va a conectar con la maestra Marta, con el maestro Jorge X. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo estaba pasando como por una situación algo complicada. Uh-huh. Entonces yo dije, realmente no sé cómo el por qué tal cual, o tal vez sería como decir por su formalidad, es lo que yo podría tal vez decir, que yo le comenté lo que yo estaba pasando. Uh-huh. Entonces ahí como, o sea, sí le estoy pasando mucha presión a usted tal cual, por el hecho de decir, caray, pues esto no es de la clase, ¿no? Esto no es de la clase, y es algo que está afectando la vida del alumno. Obviamente yo le voy a decir lo que yo pienso, y al final él va a hacer lo que él crea correcto, pero como que yo ya después yo dije, caray, o sea, yo llego con mis problemas con la maestra y de alguna manera, ¿no? Y usted como no sé si usted como maestra, como decir, o sea, pues me están pasando cierta confianza. Entonces, porque para mí personalmente, cuando hablamos de ese tema, sí fue un parteaguas para mí de, ¿qué estás haciendo? Entonces, porque yo personalmente, si veo en retrospectiva, a mí me hubiera gustado haber tenido esa plática antes para ver, porque yo siento que afectó mi vida universitaria. Uh-huh. Entonces yo en retrospectiva dije, me hubiera puesto a las pilas antes, los resultados hubieran sido tal vez un tanto diferentes. Entonces, probablemente usted nunca supo que sí fue un parteaguas. No supe. Entonces, cuando un alumno le llega con algo así, que uno diría, pues para eso está el departamento psicopedagógico, pero... Sí y no. Lo que pasa que aquí entra lo mismo que te decía, que es un profesor. Entonces, si para ti, como alguien que imparte materias, tu labor termina allí, obviamente va a ser incómodo o te va a parecer inapropiado que un estudiante se acerque contigo y te hable de un tema personal, ya sea positivo o difícil que esté pasando, y no vas a ser muy receptivo, ¿no? Okay. Porque dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Okay, sí. Pero si tú como profesor buscas algo más o quisieras algo más con tus estudiantes en cuestión de la enseñanza que les quieres dar, entonces es todo lo contrario. Dices, esta es la oportunidad que yo estaba buscando, que tal vez no iba a tener en el salón de clase. Okay. Entonces depende de la persona. Para mí no es fácil tampoco recibir este tipo de muchas personas con este tipo de situaciones, porque pues sí también uno se agobia, ¿no? Porque de cierta manera sí te crea un poco de, tal vez no estrés o preocupación, pero es algo que ya tienes presente y pues no lo puedes olvidar. Realmente no es como, me dijo, platicamos sobre esto y al día siguiente yo jamás me acordé. No, o sea, es algo que tal vez no te va a afectar necesariamente de llevarte a un estado pues no apropiado, ¿no?, para dar tus clases, pero sí es algo que sabes que está allí y sueles volver a pensar en eso, ¿no? Entonces, para mí no ha sido la primera vez que un alumno se acerca conmigo a platicar de alguna situación pues ya personal o que le está afectando en sus materias, etcétera. Pero
para mí siempre ha sido más que nada un agradecimiento, porque no es fácil hablar de este tipo de cosas. Sí. Y que alguien se atreva a hacerlo con otra persona que realmente no forma parte de su círculo familiar ni social, pues eso como que te dice, vaya, pues gracias por ver en mí alguien que te puede ayudar, o por reconocer que algo en mi forma de conducirme te podría ayudar, ¿no? Sí. Entonces pues también es esa cuestión, ¿no? Y creo que si, bueno, siempre es una ya filosofía de vida, ¿no? Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien o en algo, ¿por qué habrías de negarte a hacerlo, no? ¿Eso influyó de casualidad en usted o no sé? ¿Para usted la docencia siempre fue la opción número uno? No lo sé. No te sabría decir, porque yo empecé realmente a una labor como estilo tutor desde muy joven. Desde que estaba en la secundaria, más o menos en la escuela secundaria. ¿De tutor se refiere a cuando los maestros agarran a alumnos? Ajá, cuando como los más... Digo, eso es con el nombre oficial, ¿no? Pero en sí la acción de dar una tutoría se supone es ayudar a una persona a que comprenda algo, ¿no? Algo que tú ya conoces, o algo que están aprendiendo juntos o a la par, y uno lo capta primero, lo entiende primero. Entonces, desde que yo estoy en secundaria, teníamos pues la famosa materia de inglés, ¿no? Que muchas personas tienen dificultades con ella. Y en mi caso, pues no tenía esa dificultad, al contrario, para mí era una de las materias más sencillas por las cuestiones en casa, ¿no? Que yo aprendí, yo adquirí ambos idiomas al mismo tiempo. Entonces, pues para mí era muy sencillo. ¿Pero usted llevó inglés fuera o pura casa? No, en casa, es que... ¿Pura casa? Ajá, o sea, no lo estudié en casa, sino que era así como teníamos español, teníamos inglés, para la cuestión de relacionarte con tu familia y demás, ¿no? Las cosas que ves en la televisión, etcétera. Entonces, para mí no había una diferencia, hasta después entendí que eran dos idiomas distintos. Ah, ok. Para mí era lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, cuando entro en secundaria, que es cuando ya empiezan las clases oficiales en la escuela de inglés, yo veía mucha dificultad en mis compañeros, en varios de ellos, y pues ellos veían que yo no la tenía y se acercaban a preguntarme, ¿no? Oye, ¿y aquí cómo hago esto? Y poco a poco se van dando las cosas que los mismos profesores me pedían auxilio con algunos estudiantes, como, ay, oye Karina, si quieres tú no hagas el trabajo, pero te puedes ir a trabajar con los alumnos que están de aquel lado para que los apoyes en tal cosa, ¿no? Y yo, sí. Entonces estamos hablando de una persona de 12, 13 años. Entonces realmente por eso digo, no te sabría decir si siempre lo tuve como mi primera opción, sino que yo empecé con esta opción sin darme cuenta que estaba empezando. Pero cuando ya crece y le toca decidir mi carrera, ¿no? Mi carrera universitaria, tenía dos opciones principales, enseñanza o traducción, o sea, entrar a la facultad de idiomas y en su momento decidir, o químico farmacobiólogo. Okay. Nada que ver, ¿no? Uno pensaría. Pero yo siento que sí tiene sí se puede poner la bata, ¿verdad? No, sí, yo siento que sí, o sea, por su, como lo menciono, se nota que es una persona que le gusta investigar, le gusta como decir, ok, pues ya leí este libro, pero yo quiero quiero encontrar otra postura, quiero encontrar diferentes posturas para un resultado. Entonces yo por eso sí es muy diferente, pero no se me hace como decir la maestra Karina de farmacobiología. Préstame su brazo. Pero realmente la razón, muchas personas se han reído, ¿no? Como que dices, ¿en serio es por eso? La razón por la cual yo no elegí la otra carrera fue porque yo no quería estudiar fuera de mi ciudad. Y aquí, en Tecate, no hay para estudiar químico farmacobiólogo. Está en Tijuana, o en Mexicali, o en Ensenada. Entonces yo no quería estudiar en otro lugar, yo quería estudiar aquí.
pregunto cuáles son las carreras que hay aquí. Yo no sabía que aquí tenían idiomas, entonces vengo aquí, pensé que solo había ingeniería y ya estaba toda triste y deprimida porque sí, dije, me voy a tener que meter aquí o me voy a tener que ir a otra ciudad, ¿no? Pero curiosamente, cuando yo estaba preguntando sobre las carreras aquí en subdirección de la Facultad de Ingeniería y Negocios, en ese momento entró otra persona a la subdirección y preguntó, ¿aquí es idiomas? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que idiomas? O sea, ¿cómo? Pero usted no estudió nada fuera de como para... No. Porque yo sabía que yo era idiomas porque yo venía en la secundaria a los cursos cuando tienes que hacer SEMA y todo el rollo. Sí, en los cursos de lenguas, ¿no? De lenguas. Sí, yo sabía que estaban en esos cursos, ¿no? Pero cuando yo entré a la facultad, esos cursos tenían poco de haberse cambiado de otro edificio en Tecate, aquí en la ciudad, en Secutec. Okay. En ese espacio era donde se daban las clases de inglés. Entonces, a mi punto de vista, eso era, ¿no? Pero yo sabía que estaban allá. Dije, a ver, ¿cómo que idiomas aquí? ¿Qué es esto? Y yo, no me voy a quedar con esta duda, ¿no? Entonces ya le dije, no, esa es la puerta aquí enfrente, ¿no? Y me acerqué para la oficina. Y me acuerdo que estaba Alfredo. Alfredo. Estaba cambiando un garrafón de agua afuera. Y le pregunté, oiga, disculpe, todo tímido, ¿no? ¿Aquí es la Facultad de Idiomas? Sí. Pero pues yo no conocía nada de la universidad, entonces yo vi a alguien que trabajaba aquí y le empecé a preguntar cosas de la licenciatura, ¿no? Okay. Le pregunté que si aquí había una carrera y demás, y pues Alfredo como pudo me dirigió, ¿no? Como pues, ay, sí, pero pues es que no sé qué quieras hacer, como que lo agarré desprevenido, ¿no? No se esperaba, y ya me dirigió con el subdirector que estaba en ese entonces, que era Rodolfo Campos. Rodolfo Campos, él ahorita labora en UABC Tijuana. Es que creo que tengo una boleta firmada posiblemente por él. Él también estuvo dando clases de inglés hace varios años en el edificio que te comentaba, en Secutec. Entonces, resulta que este señor es conocido de mi familia, pero yo nunca supe que él trabajaba aquí. Ya me dijeron con él y yo, hola, me dijo, Karina, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, no sé qué estoy haciendo. Y pues ya él fue el que me comentó de qué consistía, ¿no? Pero el detalle fue que en esta explicación que me dio él y que él conocía, era que la carrera iba a ser completamente aquí en Tecate. Entonces yo me inscribo, empiezo mis clases, y cuando vamos a terminar tronco común nos dan la noticia que no se autorizó que el grupo continuara aquí en Tecate. Y de todas maneras me tuve que ir a Tijuana. Entonces, se fue, no. Pues tuve que continuar allá. No consideró esperarse o no. Pues bueno, era como la incertidumbre de... Es que nos dijeron que ya no se iba a permitir que terminaran carrera aquí. Digo, posteriormente las cosas cambiaron porque cambió la rectoría, cambió la dirección, etcétera, ¿no? Entonces los procesos administrativos pues ya tomaron otro rumbo. Sí. Pero en ese momento se nos comentó, pues, o terminan en Tijuana o se pueden dirigir a la facultad de aquí enfrente para que les revaliden algunas materias. Y en ese momento, pues sí, no hay otra, pero... Pues mi mundo se vino abajo porque... Pues dije, yo no quiero irme para allá, pues por cuestiones personales, ¿no? Tenía que trabajar aquí y algunas situaciones familiares. Aquí, por ejemplo, las clases eran la mitad presenciales y la mitad a distancia. Para mí era ideal porque, como comentaba, estaba trabajando por cuestiones familiares y las clases solo eran de 3 horas a la semana, entonces había mucha flexibilidad curricular. Okay. Y pues irte a otras ciudades y Tijuana y venir todos los días, ¿no? Y pues yo... ¿Tenía que dejar el trabajo? No lo dejé. Okay. A fin de cuentas encontré la forma, ¿no? Y continué. ¿Y pero... cómo era mi rutina? Ajá. En los primeros 2 años que estuve en Tijuana, mi rutina era las clases de la mañana. Tomaba el camión a las 4:50. Llegábamos pues a Tijuana, teníamos todas las clases y demás. Regresábamos aquí
Cuando era temprano a las 3 de la tarde o lo más tarde era a las 4 y entraba a trabajar a las 4:30. Entonces, dependiendo del semestre, pues iba organizando horarios. Salía de trabajar a las 11 y pues ya saliendo pues en la cuestión de hacer tareas y demás. Y el último año nos cambiaron de turno en la escuela. Teníamos que estar estudiando por la tarde y teníamos que hacer lo que era el servicio y en octavo las prácticas. Entonces los sábados, ¿no? Ya no pude continuar con ese trabajo, entonces tuve que buscar otro y solamente encontré trabajo de noche. Entonces... O sea que mañana es ocupada. Bueno, levemente. O sea, su vida se volvió nocturna totalmente. Sí, sí. Entonces mi horario laboral era de 8 de la noche a... No, bueno, empezábamos a trabajar ante el cliente a las 8 de la noche, pero el turno empezaba a las 7:30. Entonces empezaba a las 7:30, salía a las 4 de la mañana y tenía que tomar el camión de las 11 de la mañana porque no había otro en horario para llegar temprano a mis clases de allá, de Tijuana. Y cuando salíamos de clase teníamos que tomar el camión de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Entonces todo el día era estar en algo, dormía pocas horas. ¿Y en ese momento su salud siente que se vio afectada? Sí, sí. Ya en los últimos 2 meses de la carrera ya no pude seguir trabajando porque me diagnosticaron anemia. Y pues, anemia es algo... Es en la sangre, es en la sangre. Cuando tienes falta de ciertos minerales en la sangre, sobre todo hierro. Entonces no pude continuar trabajando, sí, ya estaba un poco mal. Pero pues ya iba a terminar la carrera, dije, ¿qué dejo? No, pues mejor voy a dejar el trabajo y ya después continúo con estas cuestiones económicas, ¿no? Pero pues yo lo que ya quería era pues culminar también con esa meta, ¿no? De tener una carrera, etcétera. Entonces usted se viene graduando en el 2011. 2011. Y me comentó que trabajaba en Tijuana después. Pero una duda que yo tenía, ¿usted cuando empieza a trabajar se encarga de clases de inglés o empieza con clases enfocadas a la licenciatura? Las clases de inglés las trabajaba desde que estaba ya en la licenciatura, cuando era estudiante. O sea, de esas clases que son inglés, sí. vocabulario y todo, pero que no son para una licenciatura. Okay. Y ya en lo que es el programa de licenciatura empecé en el 2011 saliendo. Al siguiente semestre estaba laborando en Tijuana. Ajá. Y posterior a eso fue que me cambié para acá en el 2013. ¿13? Entonces, sí es cierto, fuimos mi segunda tercera generación. Segunda generación. Y por ejemplo, ahorita que estamos tocando años, ¿cómo ha visto usted? Y es una pregunta que suelo preguntar a los docentes, el cambio generacional. ¿Siente que sí hay más libertad para el estudiante, que yo considero un poco desmedida, y más limitaciones para el docente? O sea, yo lo veo eso, pero del lado de la educación de secundaria, primaria, básica, ¿no? Ajá, no universitaria, entonces. Creo que aquí sería importante ver cómo es que consideramos que deben ser los estudiantes, ¿no? Porque al momento que tú tienes una idea de qué debe y qué no debe ser un estudiante, puedes saber si esa generación con sus características empata dentro de este perfil que se espera, ¿no? Es una pregunta muy complicada porque estamos en una época de transición. ¿Usted transición social. Pero ¿usted la considera prepandemia o pospandemia? No, yo creo que esto es prepandemia, porque obviamente, para mí, obviamente se vio potencializada después de pandemia. Okay. El detalle aquí que yo veo es ¿qué quieres que haga el estudiante? ¿Cuál es tu objetivo con el estudiante? ¿Quieres que te entregue documentos? ¿O quieres que avance en sus materias? ¿Quieres que memorice algo? ¿Le quieres enseñar algo? Entonces creo que todo nace de ahí.
Si tú como docente tienes la idea de que el estudiante lo que tiene que hacer es seguir indicaciones, mostrarse disciplinado, estar callado en clase, pues el modelo tradicional, te diría, sí, esta generación no tiene nada que ver, no, nos están haciendo todo difícil, porque la generación no es así. Las personas se vieron enfrentadas a situaciones muy diferentes, entonces obviamente el resultado va a ser distinto. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí sin internet. El internet lo pude utilizar para la escuela hasta que estaba en la preparatoria. Entonces mi manera de estudiar es distinta, mi manera de aprender es distinta. El problema que yo veo, o la situación que yo veo que podría generar conflicto, es eso, que los profesores que están en el sistema público básico suelen ser, o hay muchos de ellos que tienen una experiencia totalmente distinta a la que tienen los estudiantes de hoy en día. Entonces no creo que sea necesariamente que los alumnos están creando situaciones de conflicto, o que la brecha generacional está creando. No es necesariamente eso, sino cómo entendemos el rol de cada quien. ¿Pero usted siente que el rol se tiene que adaptar? El profesor siempre debería adaptarse al estudiante. ¿Por qué? Porque el profesor es quien tiene la experiencia, es quien tiene el conocimiento, es quien tiene la metodología. Un estudiante, por algo es estudiante, está aprendiendo. Entonces, si tú como profesor identificas un problema, identificas un conflicto, ¿por qué le quieres dar la responsabilidad al estudiante de que lo resuelva? ¿Quién se supone que le tiene que enseñar a quién? Sí. Por eso te digo, o sea, depende tú como profesor qué estás esperando de tu estudiante. ¿Cuál es tu objetivo real cuando estás trabajando con un estudiante? Pero usted considera que el docente tiene... Bueno, es que sí lo tiene, pero me refiero a que el círculo de un estudiante embarca muchas cosas. Entonces, probablemente el trabajo que usted avanza como docente, cuando cae con las amistades, cuando cae con la familia, que ahorita siento que la ola de padres que está viendo... es muy particular, ¿no? Es muy particular. Uh-huh. Entonces yo digo que el trabajo que puede tener un docente, si el alumno no es lo suficientemente como capaz de captar que, como usted lo mencionó hace un momento, de querer hacer que el alumno trascienda. Uh-huh. Entonces, si el alumno no tiene la inteligencia probablemente ese boost de querer algo más cuando está con el maestro, ya se ve opacado cuando cae el círculo de las amistades o de la familia, o de las circunstancias que le toca vivir. Probablemente es el niñero de 3 hermanos, probablemente tiene amistades que no son convenientes. Entonces, como el maestro, o sea, siento que ahí también es una de 50 y 50. Sí, a lo que yo me refiero es, con una situación de conflicto, es aquello que está dentro de tus posibilidades. Obviamente no vamos a poder tampoco solucionar una situación familiar, porque nosotros no formamos parte de esa familia. Lo que podemos hacer es ver aquellos elementos que están afectando nuestra clase, cómo podríamos, o nuestra materia, cómo podríamos utilizar nuestro conocimiento como profesores para sobrellevarlos. No los podemos solucionar. Claro que no, porque no son parte de, pero a fin de cuentas afectan, ¿no? Si a eso vamos. Entonces aquí la cuestión que yo veo podría ser pues complicada con los estudiantes, es esa falta de empatía que se tiene con los profesores, y los profesores hacia los estudiantes. ¿Usted siente que en el ámbito universitario el docente, y no lo pregunto de una manera como de morbo y nada, pero siente que el docente ha perdido cierta poder? No sé si la ¿Como palabra autoridad, ajá, como yo creo que la palabra sería autoridad más que nada. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí, ¿qué es lo que quieres como profesor? Si quieres ser una figura de autoridad, entonces esta no es la profesión para eso. Okay. Si por autoridad te refieres al mantener la disciplina y el orden en el salón de clase, eso podría perderse si no tienes las estrategias necesarias para implementarlo, pensando en el tipo de alumnos que tienes. Por eso decía que el profesor es quien se tiene que adaptar. Si tú sabes que tienes estudiantes con ciertas características,
o los vas conociendo, ¿no? Conforme avanzas en tus clases con ellos, entonces ahí es donde tú puedes identificar cuáles situaciones se pueden mejorar y cómo las puedes mejorar. Entonces es un error total de que el maestro considere que el alumno es el que se tiene que adaptar a la maestra, a la manera de trabajar del maestro. Claro, bueno, eso es lo que yo he visto, ¿no? Claro. Es lo que he aprendido. Es más fácil que tú como docente cambies una indicación, la forma en que das la indicación, a que cambies la manera de pensar del alumno. Y usted siente que, también por los años de experiencia, pero siente que sí se ha tenido que adaptar mucho más a una generación 2014 a una generación 2023. En ciertas cosas sí, pero en otras cosas no. Por ejemplo, el alumno al que yo me encuentro hoy en clase es un estudiante que tiene de cierta forma mucha más confianza en lo que piensa. Algunos lo ven como un desafío de autoridad, ¿no? Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como una generación que conoce más de lo que conocían generaciones anteriores en ese momento. O sea, en el momento en el que se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen acceso a mucha más información y se les bombardea información por todas partes. Entonces, genera también esta sensación de confianza. Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta en clase, anteriormente había mucha duda, ¿no? De qué te respondían los estudiantes hasta que tú no dieras como una pequeña introducción al tema. Y ahora no. Es raro que hagas una pregunta y que nadie sepa algo sobre el tema. Tal vez no la respuesta que estás buscando, pero alguien ha escuchado hablar de eso, ¿no? Entonces, pero sí dan ideas, o sea, sí comparten lo que ellos... Hasta el momento lo que yo he visto, sí. Entonces, esa es una de las bondades, por ejemplo, de esta generación, que ya no hay una... por lo mismo que ya no tienen esa figura del profesor, como mencionaba, ¿no? De que es la autoridad, abre un camino más amplio para que puedas tener interacción con ellos, tanto de ti como profesor como de ellos hacia ti como profesor, ¿no? O sea, por ambas partes. Anteriormente, si el profesor no te preguntaba directamente, no respondías. Sí. Y ahora no, ahora las clases se tornan más un espacio de diálogo, no tanto de cátedra donde solamente el profesor está hablando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la característica de los estudiantes. Sí hay ciertas cosas que de repente a uno como que no le parecen apropiadas, pero así como te pasa con esta generación, te pasaba en una generación anterior, ¿no? Con alguno u otro. Lo que pasa es que ahora esto puede ser exponenciado por la diferencia de perspectivas, ¿no? Hay profesores que yo veo que tienen mucha dificultad, por ejemplo, con la cuestión del horario. Los estudiantes ahora no siempre llegan a la hora que inicia la clase. ¿Usted considera que hay algún factor para...? Para mí es la cuestión de transporte. En donde vivimos es muy complicada. Si no tienes auto propio o incluso teniendo auto propio, no es fácil llegar exactamente a la hora porque de repente hay calles que están cerradas, hay muchos accidentes, hay mucho tráfico. Entonces a veces sales de tu casa, tengo estudiantes que viven en Rosarito o que viven en playas de Tijuana que están aquí en la licenciatura. ¿En Rosarito? Ajá. Y se levantan a las 3:30 de la mañana y no alcanzan a llegar a la clase de las 8 por estas cuestiones. Entonces hay profesores que esto lo toman como una falta de disciplina o como una falta de respeto, ¿no? Que llegue el estudiante cuando tú ya estás dando la clase. Al contrario, para mí es, mira, o sea, hizo lo que pudo para llegar y así llegó 10 minutos, por lo menos la intención está allí. Pero incluso me imagino que usted como maestra va identificando quienes realmente batallaron para llegar, a quien normalmente está tirando un paro para... Sí, también está el estudiante que vive a 2 cuadras de la escuela y llega tarde, ¿no? Las personalidades aflotan, sí. Entonces usted como maestra ubica fácilmente en... Sí, se nota, ¿no? Cuando alguien de verdad viene apurado por llegar a la clase, se nota solamente la manera en que a veces están hasta respirando, ¿no? Que llegan totalmente agitados. Sí, usualmente sí. Entonces, esos detalles, ¿no? Que yo veo en estas generaciones que son distintas a las generaciones anteriores. Por ejemplo, ahora si un alumno llega tarde, ellos lo ven como, pues es que no puede llegar antes. ¿Qué más puedo hacer?
no lo ven como esa falta de respeto, ¿no? Que muchos profesores ven. Entonces también a eso me refiero con adecuarte, ¿no? El profesor a veces espera que los estudiantes que sigan siendo los mismos estudiantes, pero eso no. De que no llego tarde así. Y perdón, maestra. Sí, ahorita llegan tarde y nomás me imagino que puedo. Sí, o sea, bueno, a mi punto de vista la puerta está abierta, quien guste entrar o salir, adelante, ¿no? La información o lo que yo tenga para mostrar ese día, ahí va a estar. Quien lo pueda recibir y quien lo quiera recibir, pues adelante, ¿no? Para mí, con un alumno eso ya para mí es ganancia. Pero el punto es que yo a veces veo en compañeros que quieren tener el mismo tipo de estudiantes siempre. Pero ¿por qué esperas eso si las cosas ya no son como eran en otros momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay profesores cuando estuvimos en clases en pandemia, en clases virtuales, que se molestaban mucho si los alumnos no encendían sus cámaras, ¿no? Por ejemplo, la polémica de si se enciende o no se enciende la cámara, independientemente de la cuestión de privacidad, legalidad, etcétera. No todo mundo puede hacerlo, o no todo mundo se siente en confianza de hacerlo por el espacio en el que está. Okay. Porque a fin de cuentas estás mostrando pues tu realidad en casa, ¿no? No todas las personas están cómodas con eso o preparadas para hacerlo. Y también siente que hay un factor de nerviosismo personal, como decir, o sea, el ambiente, mi estructura es una cosa, pero el hecho de que me estén viendo, o sea, como que la pena, no es fácil mostrar la cara, no sé si me explico. Puede ser, pues ahí también entraría la cuestión de las personalidades introvertidas, ¿no? ¿Qué tanto de ti mismo estás dispuesto a mostrarle al mundo? Entonces tú ves una cámara, en este ejemplo, ¿no? Tú ves una cámara que literalmente está mostrando tu rostro. Sí. Y no hay otro enfoque. Tú eres el enfoque de esa imagen. O sea, yo como introvertido, pues, se lo pregunto, ¿no? O sea, yo no sé exactamente lo mismo, pero una exposición para mañana, o sea, no me he preparado mentalmente. Entonces, sí, o sea, hay cosas, por ejemplo, nunca imaginé estar dando clases en un gimnasio, nunca imaginé estar haciendo un podcast donde, pues, tal vez el alcance no es tan grande ni nada, pero, pues, ya son cosas que yo como que... Un desafío, ¿no? Pero como introvertido, eso de prender la cámara y que estén mis compañeros, el maestro, es como que sí es un reto. Pues yo creo que ahí ya entra cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Porque realmente lo que haces el día a día es eso. Mostrar tu rostro, mostrarte a ti mismo ante los demás, pero tú no te ves. O sea, yo creo que más bien ahí era la cuestión de que estás ahí y tú te estás viendo. Muchas personas cuando empezó esta modalidad estaban todas las figuras, ¿no? Todas las imágenes y solo se veían a sí mismos, ¿no? Sí. Y como que poco a poco se fue perdiendo ese detalle, ¿no? Pero es esa cuestión que al momento que tú sales de casa o al momento que tú platicas con alguien, te estás mostrando ante esa persona. Pues yo siento que no lo dimensionamos. Yo creo que no. Que ya solo es cuando nos presentan gran cantidad de personas, cuando dimensionamos que ya estás frente, pero yo por ejemplo, en una conversación 1 a 1, 1 a 2, no dimensiono, pero ya cuando van subiendo, cuando va escalando, ¿no? Sí, ya empiezo a dimensionar. Entonces, pues también, ¿qué tanta confianza le tienes a las personas en un grupo digital, por ejemplo, no? Sí, claro, o sea, de cierta forma se siente como una intrusión a tu espacio, ¿no? Sí. Porque, pues sí, la escuela la ves en la escuela, los compañeros los ves en la escuela, y de repente es como, ay, estoy en mi cuarto, o sea, yo me imagino que de manera subconsciente te sientes invadido, ¿no? Como que, no, pues es que, ¿por qué van a estar aquí? ¿Por qué tienen que ver lo que hay aquí? No, esto es mío. Esto es mío, ajá. Entonces podrían ser muchos motivos, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, como profesor hay quienes se molestaban e incluso sacaban de las videollamadas a los estudiantes si no encendían sus cámaras, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de este lugar, de esta institución, claro. Estoy hablando en general, ¿no? Y pues como que de repente uno dice, ¿cuál es realmente la necesidad de que el estudiante encienda la cámara? Usted personalmente no lo ve
vital que yo nunca lo vi necesario. Okay. Volviendo a lo que te dije hace rato, ¿cuál es tu objetivo como profesor en ese momento? ¿Para qué quieres que prenda la cámara? ¿Para pasar lista? ¿Y para qué quieres pasar lista? Si necesitas pasar lista, toma una captura de pantalla y esa es tu evidencia. No tiene que tener la cámara encendida. No necesariamente el que tenga una cámara encendida te va a comprobar que sí es el estudiante. O realmente conoces todos los detalles faciales de todos tus estudiantes, pensando en profesores que tienen 600 estudiantes en un ciclo escolar, si tienen clases en diferentes ciclos. ¿Te sabes los nombres? Digo, ¿no? Sí. Está para pensarse. ¿Por qué quieres que enciendan una cámara? Posiblemente es eso, ¿no? Porque tu institución te pidió que lo hicieras. O tu institución te pidió que pasaras lista. Para cuestiones, esto solamente es obtención de datos, a fin de cuentas, para saber cuántos estudiantes, estamos hablando de estadística, cuántos estudiantes tienen acceso a computadora, internet, etcétera, y de ahí van sacando información para, pues, crear estrategias de mejora, etcétera, ¿no? Sí tiene su razón de ser, Okay. pero tú como docente, ¿por qué sancionas al estudiante que no enciende la cámara? Ok. O sea, ya estamos hablando de una sanción, como mencionas acá. Sacar al estudiante, bajarles puntos o no contarle la asistencia, ¿no? Cuando se supone que la razón de ser de la videollamada es dar una clase. ¿Y cuál es la razón de ser una clase? Enseñar algo, ¿no? Tal vez ahí sería, ahorita que dijo dar una clase, tal vez, o sea, como que prender la cámara tal vez es un indicio de, porque yo conversé con una doctora que daba clases de medicina, obviamente. Entonces ella me decía, yo quiero que prendas las cámaras porque quiero ver su expresión. Entonces ahorita que dijo usted dar clases, pues sí, o sea, probablemente es como decir, oye, pues estoy transmitiendo algo que siento que es de tu beneficio. Entonces, pues, si está pagada, pues probablemente estoy como así, no, o sea, esa sí sería una manera como tener el control, pero yo siento también que en un lado más, pues saber que está sirviendo su objetivo, pensaría yo, pues, o sea. Puede ser que así se vea, ¿no? O sea, yo te estoy hablando meramente de lo que yo veo, lo que yo pienso, ¿no? Claro. Yo tampoco puedo decir que esta opinión es absoluta y así es, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cuando estás en tu salón de clase presencial, dices esa cuestión, ¿no? De que el alumno esté atento o que sí esté recibiendo la información. ¿Cómo puedes asegurarlo en el salón de clases? En el salón de clases, pues es que si hay alumnos que, ahí sí sería estar un tiempo dando la clase y tiempo de decir, hey tú, entonces pues, es imposible. A lo que voy es, cuando un estudiante está atento, está interesado, lo va a estar, así le estés dando la clase en un parque. Ok. Entonces, para mí nunca tuvo mucho sentido exigir que encendieran la cámara. Para mí, al contrario, era, ok, si no lo está encendiendo, hay una razón. Y si no está afectando la manera en que yo estoy dando la clase, es decir, si el alumno está realizando las actividades, Okay. ¿cuál es realmente la necesidad de que la enciendan? O sea, esos alumnos que normalmente no todos, pero que no encendían, sí le daban buenos resultados. En mi caso sí, Okay. pero estamos hablando también de grupos pequeños, ¿no? No estamos hablando de un grupo de 50, 60 estudiantes. Pero ahora es otro punto que voy a mencionar con esta cuestión. Cuando tú estás dando una clase en línea, usualmente estás presentando algún material o estás dando indicaciones, etcétera. Entonces, no estás viendo las cámaras de los estudiantes. No estás viendo cuáles son sus... sus expresiones. Ajá. ¿Realmente lo estás viendo con todos? A veces ni siquiera te caben todos los estudiantes en la pantalla. Sí. Entonces, pues yo tratando de ver ambas partes, ¿no? ¿Para qué se pide y se exige esto? Sabemos que no es una interacción regular a la que estamos acostumbrados, entonces ¿por qué exigimos que las condiciones sean las mismas? Ok, cuando el medio no es el mismo. Cuando el medio no es el mismo. Uh-huh. Y dada su, ahí sí me como que, dada su, y no lo digo mal, dada su, como
formalidad porque yo sí como le menciono, o sea, ya la concepción de maestras súper estrictas sí se ha quitado, pero yo la considero con cierto nivel. ¿Cómo balancea la empatía con esa formalidad que yo siento que la distingue? Creo que mientras seas claro con los estudiantes desde el inicio, no debería haber conflicto. Okay. ¿A qué, como decir, a qué claridad se refiere? Por ejemplo, esta cuestión de qué tan estricto se es y qué tan no estricto se es. Si el estudiante sabe qué estás esperando tú de él o de ella, no tendría por qué haber una sorpresa. Por ejemplo, la cuestión de las prórrogas, ¿no? Pongamos un ejemplo muy controversial de repente, ¿no? ¿Cómo sabe el alumno si puede o no puede entregar un trabajo tardío? ¿Cómo puede o no? ¿Cómo puede saberlo? Si el profesor no se lo dice, no lo va a saber. Entonces, si tú como docente desde el principio, desde la primera clase, le haces saber al estudiante, si necesitas una prórroga, estas son las condiciones donde se te puede otorgar, estas condiciones no. Ese tipo ¿Estás de acuerdo? Ahí es donde puedes mantener tu formalidad, puedes ser estricto, pero no irracional, porque el estudiante ya sabe qué puede pasar. En donde puede, yo creo, ya presentarse un problema es cuando tienes a un grupo al que nunca le explicaste claramente cuáles son tus normas o reglas de clase o de interacción, etcétera, qué se permite, qué no se permite, qué se espera o qué no se espera, y se presenta una situación que a ti como docente ya no te agradó mucho o ya lo consideras que va fuera de lugar y quieres sancionar al estudiante. Ahí es donde los estudiantes suelen pensar, es que es demasiado estricto este maestro. No hay, y aparte hay incongruencia, porque ¿cómo me estás sancionando si nunca hubo una claridad de qué esperabas bajo Pero pues también es muy difícil poner todas las posibles situaciones, ¿no? Pero yo siento que esas, como con las pruebas y todo eso, habla ya de una personalidad o una actitud del docente. Entonces uno como alumno ya se va dando una idea, pues. Por ejemplo, pues le comento, cuando llegó en primer semestre, yo sí me acuerdo que llegó, y sí, un aspecto ya sería muy personal, pero sí sabías que era justo, aunque sonara a veces, pues también uno viene del nivel de preparatoria. Sí, donde es un shock, ¿no? Entrar a la universidad. Es un shock entrar a la universidad, pero pues también como decir, esa formalidad y todo, y dices, pero pues bueno, ¿ya va en serio? Sí, ya va en serio, pero es justo. Entonces yo por eso siento que tiene un muy buen punto. Digo, tal vez en algunas ocasiones no se presten los grupos para hacer esto, ¿no? Que empiecen a querer cambiar ciertos elementos, etcétera, pero no sé si recuerdas que otro aspecto que yo siempre considero importante y con ustedes también se dio así, que les comentaba, ¿quieren cambiar algo del encuadre? Sí. Porque a fin de cuentas es un contrato, ¿no? Y por encuadre entendemos que pues es un documento donde se establecen todos los lineamientos que se van a seguir durante el semestre, ¿no? O el ciclo escolar, etcétera. Entonces, tú propones algo que cabe dentro de lo que la misma institución permite. Y el estudiante también puede proponer algo siempre y cuando quepa dentro de este mismo ámbito, sí, ¿no? Eso pues usted le va a decir tampoco. No me digan que vamos a cancelar todo y que no hay calificación. Sí, claro. Esas cuestiones. Entonces, ahí, con este tipo de acciones fue que yo alcancé a crear cierto tipo de empatía en un espacio formal, donde no solamente es lo que yo considero, es lo que se tiene que hacer. Porque a fin de cuentas es trabajo en equipo. Sí. Entonces no estás trabajando para ti, estás trabajando para los demás. Entonces, si no involucras a las personas que están en ese proceso, pues no vas a alcanzar a llegar no vas a alcanzar este resultado que tú quieres. Y si no hay disposición por parte de los estudiantes, no vas a lograrlo, va a ser complicado porque faltarían ahí ciertos aspectos necesarios. Pero una primera impresión es muy importante, porque uno en la primera impresión se cierra o se abre.
Entonces, pues, por eso yo siento que es bien importante lo que dijo de dejar claro la primera vez. Pues digo, igual puedes romper tus concepciones más adelante, pero dejar bien en claro, porque como usted menciona, o sea, si el alumno ya se cerró, pues cómo voy a hacer que sea parte del proceso si su mentalidad ya, pues ya está bloqueada, maestro ojete ya. No me quiso hacer el paro, ¿no? No me quiso hacer el paro, ¿no? Sí. Pero, pues también como usted dice, es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, yo pensaría, y también como para no quitarle más el tiempo, porque ya escuché el pitido, entonces la profe tiene una reunión a las 12. ¿Qué siente en la actualidad que la preparación se le tiene que dar más énfasis al docente? Me refiero porque usted está en el área donde se preparan a los docentes, entonces... Creo que hemos dejado de lado la cuestión filosófica de la profesión. Okay. ¿A qué me refiero con eso? La base de la filosofía es la reflexión, es la búsqueda. Entonces, si tú eres un profesor que no está dispuesto a reflexionar y que no está dispuesto a buscar, posiblemente tus clases no vayan a tener el potencial o no vayan a representar el potencial que tienen. Es decir, tú podrás ser una persona con muchísimo conocimiento, tú podrás ser una persona con mucha experiencia o con muchas ganas de dar clases, pero si no tienes estas dos cosas, vas a tener un reto enorme, porque si no estás dispuesto a reflexionar en tu propia práctica docente, si no estás dispuesto a reflexionar en lo que ves en tus estudiantes, ¿cómo puedes buscar la manera de realmente propiciar un ambiente de aprendizaje? Entonces usted personalmente sí se mete mucho al porque siento que lo he mencionado 2 o 3 veces, sí se mete también mucho al lado de la filosofía para aplicarlo a su perfil de docencia. Tal vez al principio no lo hacía tanto como ahora, pero sí, conforme fui avanzando en estudios y en experiencia, me di cuenta que si no quieres pensar, ¿por qué quieres hacer que otros piensen? Okay. Digo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Sí. Entonces, creo que por ahí va primeramente esa cuestión de la preparación docente, es enseñarle a los futuros docentes realmente qué es la profesión, qué es lo que hace un profesor y cómo lo puedes lograr. Si no te gustaría encaminarte por ese espacio, pues posiblemente tengas mucha frustración en un futuro, porque siempre tienes que estar buscando información como docente. La actualización docente no es nada más un curso, es casi cada ciclo, casi cada mes tienes que estar buscando nuevas maneras, nueva información, nuevas tendencias, y es un proceso que nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque el humano sigue cambiando. Entonces tienes que, creo yo, como institución, abrir los ojos del aspirante o del estudiante a que esta realmente es tu profesión, es una vocación, no es un trabajo nada más. Entonces, si tú no estás dispuesto o no es tu interés, como que tal vez habría que revisar otra vez esas cuestiones de orientación educativa, ¿no? Porque, como te dije hace ratito, el profesor siempre va a crear o va a generar una imagen en una persona, para bien o para mal, como lo quieras ver, pero a fin de cuentas vas a tener impacto en la vida de las personas, aunque sea una clase de, no sé, de una actividad de hobby que tenga alguien, ¿no? Por ejemplo, en tu caso que dices que eres instructor en un gimnasio, ¿no? O que has trabajado en esto. Hay quienes se lo toman como, nada más voy y hago un poco de ejercicio, y hay quienes se lo toman como un estilo de vida, ¿no? Hay ambos. Entonces, ¿cómo puedes anticipar qué estudiantes vas a recibir? Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, mi intención también es crear, como decir, pues yo lo que transmito es sí se puede, y como usted dice, ¿cómo vas a querer hacer pensar si tú no quieres pensar? Entonces, decir, ¿cómo va a hacer que tú te quieras esforzar si yo no me esfuerzo? Entonces yo por eso siempre intento dejarlo todo ahí, pues para decir, para que
Sí, me acuerdo la vez que nos diste una clase aquí en el teatro y yo, ay, Dios santo, me voy a desmayar. Sí. Solo fue el calentamiento. Y yo así, tirada. ¿A poco usted lo hizo, maestra? No lo hice, no bien. No. Ya cuando vi lo que para mí fue muy intenso, dije, no, yo les echo porras. De hecho, una vez creo que me dijeron que se iba a estar acá porque una vez trajo un evento aquí a la plaza de la que está enfrente de sorteos. Pues ajá. Placita, ¿no? Uh-huh. Ahí como que se estrenó pues se maneja por números, entonces se estrenó la clase número 100. Entonces yo pedí permiso, entonces los maestros me dijeron, no, nos quieres matar. Porque sí, creo que sí invité a 1, 2, 3 maestros, me dijeron, no, vato. Pero pues... No. Demasiado para nosotros. No, la verdad, creo que sí he tenido maestros. O sea, ocasionalmente, pero como usted dice, viceversa, me da gusto. Me da gusto verlos. Sí, pues ahora sí que verlos como personas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y es raro, pero me da mucho gusto. Así que creo que ese fue un gran cierre, maestra. Pues sí, creo que sí. Pues muchas gracias, Abraham, por invitarme. Tiene abierta la puerta para una parte 2, para hablar también acerca de sus posgrados, que yo lo anoté, pero híjole, la plática se fue por otro lado. ¿Seguro que quieres hablar de eso? Sí, no, o sea, no, cosa seria. El posgrado es cosa seria, ¿eh? Digo, aparte de lo profesional y demás, lo que implica de manera personal, te lo platico en la parte 2. Está interesante, ¿eh? No, o sea, es cosa seria de que a veces uno no entiende la magnitud de lo que significa el estudiar un posgrado. Okay. No, nada más es ir a la escuela. Ok, para... Uh-huh. Sí. Pues me parece perfecto. Un interrogante, ¿qué dijo la profesora otra vez? No, sí, pero por ejemplo lo que me estaba comentando antes de podcast, que se encarga de la interpretación y todo eso, entonces siento que ese es otro tema, ¿no? Okay. Pero tiene la puerta abierta para la parte 2, maestra. Claro, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y gracias a todos. Adiós. Te mareé.